Listo. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. bien, buenas Buenas noches. noches. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una indagación sobre un tema que es interesante. Pero antes me gustaría que respiraran. Vamos a hacer una respiración de tres. Inhalan, sostienen y exhalan. Y vamos a hacerla 7 veces. Vamos a respirar. Quiero que vayan profundo y se relajen. Respiran y les voy a contar una historia. Se dice que hace millones de años, en un lugar, en un tiempo fuera del tiempo, esto parece un cuento más que una historia, pero así es. En un sistema llamado Lira, considerados por muchos, por muchas razas, la cuna galáctica de la humanidad. Quiero que vayamos allá, donde se supone que los liranos, junto con algunas especies o razas, vivían aparentemente una vida evolucionada y en aparente paz y unificación. Quiero que vayamos allá y quiero que vayamos y veamos cómo es que ese equilibrio aparentemente se rompió y cómo hubo aparente ataque de algunas especies de un sistema llamado Alpha Draconis. Quiero que observen, quiero que me digan ustedes qué es lo que ven y perciben que es Lira. Es una constelación, es un planeta, es un mundo, que cómo lo observan y lo perciben los tres. Vamos a empezar contigo, Cristina. Lo primero que percibo, Ira, es que Lira es un estado, es un sistema de creencias y dentro de ese sistema de creencias está el hábitat donde viven. Veo unos círculos y por medio de esos círculos ellos se comunican, es decir, son unos símbolos que cada círculo contiene una energía específica y la unión de esos círculos o de ciertos círculos crea unos, unos portales
por donde ellos se pueden comunicar, pero realmente ahora que veo esos portales de comunicación es pues si toda la conciencia estuviera completamente unida, entonces ellos se pueden comunicar por telepatía, pero es muy importante o era muy importante eh, como la claridad y el estado de conciencia al comunicarse, porque al estar todos unidos tenía que haber una como una misma forma de creencia para que esos círculos, no sé si estoy siendo muy enredada porque es que es bastante complejo de escribir lo que estoy viendo, eh, si, si hay un daño, como hubo el daño que tú estás diciendo de quiebre, donde un ser pensara diferente, pues esos círculos se distorsionan, se desacomodan y perdían completamente todo el equilibrio porque todos estaban completamente conectados. Y al uno pensar de una manera distinta, pues ahí se desconfiguró todo y se creó la dualidad de esa gran comunicación. ¿Cómo eran estos seres liranos? Ahorita de la vuelta me respondes. Nico, ¿qué ves tú? ¿Cómo percibes que era Lira? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Yo lo que percibo, Lira, Ira es de alguna forma una fusión de ambas concepciones. Lira, lo que yo observo, Ira es un sistema planetario, Mm, digámoslo así, pero es un sistema planetario que ha avanzado mucho más allá de la conciencia de lo que vendría siendo la separación incluso entre planetas. Manejan una comunicación que involucra muchísimas formas culturales y sistemas de metodología de información. ujú, Es como si tuvieran vastedad de información, de conciencia, de tiempo, por llamarlo también como una referencia. ujú, Lo que observo también, Ira, es que hay como una percepción de estrés entre los campos. Es como si el sistema del Lira estuviera atravesando como por un proceso energético, ujú. o por lo menos como se percibía, como un proceso de conjuntos de planetas que se estaban transformando. Ok. Eh, quiero que observes la transformación era a qué. Mientras ves ahí Margarita. Bueno, lo primero que se me presenta y lo que observo es el planeta Tierra Ujú, y veo cómo el planeta Tierra está envuelto en una gran cúpula cristalina y cuando empiezo a conectar con Lira, ujú, yo lo veo como una forma, como si fuera un continente que está en la parte externa de esa cúpula y que va creando unos reflejos que se conectan con el planeta Tierra. Veo que desde Lira, se han anclado muchas formas de pensamiento ujú, y como mucha energía que hace parte de este como conglomerado energético. Y cuando veo que es Lira, se va conectando con la Tierra y puede traspasar esta cúpula, eh, esta energía entra directamente al agua y cuando entra al agua va creando unas formas energéticas y cambia en cierto modo como la composición de ella, como la composición molecular. Entonces hay una gran, no sé si se le puede decir interferencia, relación o conexión con la tierra, con Lira, con las formas en que cada una influye sobre la otra, porque el hecho de verla yo reflejada sobre la cúpula y la parte externa de ella hace que de alguna manera haya una conexión energética entre las dos, tanto en el planeta Tierra como en esta porción energética que estoy viendo que se, que se llama Lira y que de alguna manera yo veo que es como si siempre hubiera estado vigente, porque son parte, lo que veo son como formas de pensamiento que se han adherido a un colectivo planetario. ok. Quiero que observes si en Lira se maneja también eh, alguna jerarquía, alguna
no sé, expansión de dominación. Ya cuando regrese me dices. Cristina, ¿cómo eran los liranos? Los percibo, mm, bueno, con manos, con pies, la misma fisionomía nuestra, pero azules, una piel azul, y veo que tienen mucho dinamismo, es decir, un cuerpo que se puede ajustar a diferentes tipos de dimensiones. Ujú. Mm, ya veo más claro lo que estaba viendo al principio y es como si fuera un programa en el cual se entra, se entra y entonces es un estado de conciencia. Eso es lo que veo que es Lira. Entonces este estado de conciencia existe desde hace mucho tiempo y fue antes de nosotros que existe. Entonces es como si tú entraras ahí y te percibieras de esa manera como ellos y con toda esa tecnología que tienen de comunicación. Ok, Por eso veía yo como círculos, porque eran como unos pasajes donde se entra y tú existes ahí, como que, sí, como un programa, una programación. ok. Entonces, en esa programación, em, ¿cómo era esta programación antes de lo que se supone que es ese conflicto, del cual se supone que es muy famoso estas guerras de Lira? Quiero que observes ahí mientras regreso. En- Nico, en este como, pues no sé, universo, constelación, conjunto de planetas, que era o que es Lira, ¿cómo lo observas y lo ves en el tiempo antes de lo que se conoce como este conflicto? No, ¿Tú me escuchas? ahora sí. Este proceso como evolutivo también que se podría llamar así, Ujú. de alguna forma lo que está haciendo es como respuesta a las contenciones de mente que están llevando a cabo estos como seres, Ira. Es como si fuera una etapa de la construcción de una civilización Ok. que ha alcanzado un nivel que va mucho más allá del planetario y que están ahora encontrando con circunstancias que se daban cuenta que pues en algún momento iban a topar. Una de ellas principalmente es la introducción de un agente como parasitario, como otro tipo de especie en su sistema, algo así como una esencia diferente, una esencia que incluso se podría decir que poco a poco fue de alguna forma corrompiendo los límites. Ok. Es como una esencia energética que hubiera entrado y se hubiera mezclado en el lugar en donde no tenía que mezclarse. A ver, entonces, ¿qué razas aparentemente habitaban ese sistema y cuál era su propósito evolutivo antes de esta corrupción? Cuéntame. Yo lo que observo es que se llevó como por ejemplo, si lo ponemos como un reflejo de nosotros, Ajá. ellos llevaban como mucha ventaja en un sentido evolutivo de conciencia social. Es como si poco a poco fueron primero en situaciones de países unitarios creando una convivencia armoniosa y luego uniendo convivencias como con otras estructuras del mismo sistema. Ujú. En cuestión a variedad de razas, había muchísimo tipo de razas, reptiles, felinoides, de muchos tipos de razas, pero lo que yo observo es que lo que se introduce, más allá de ser una raza, es como un tipo como de conciencia, una conciencia que está enfocada como en una evolución malnutrida o una destrucción añadida. Y lo que observo que esa parasitación es lo que hace, por ejemplo, que una facción del IRA empiece como a corromperse y que es sobre todo la parte reptil. Ok, a ver. Quiero que vayas observando antes de regresar contigo cómo era esa estructura parasitaria en esta parte espiritual y social de esta raza o de esta especie que
podía aparentemente convivir todos en armonía, ¿qué fue lo que corrompió esta situación? Mientras vas ahí, Margarita, entonces, ¿qué era lo que Es ellos estaban buscando? Sí, dime. todo lo que me preguntaste, la estructura, si Sí, tienen una misma estructura, y bueno, yo veo que sí, porque yo veo al Lira como una parte dimensional que hace parte de la Tierra, es otra expresión de dimensión, por eso es que la veo como en la parte externa de la Tierra y también la veo conectada a la Tierra y veo que no solamente Lira está conectada, sino que hay otras formas dimensionales donde se convive energéticamente y, y al estar todo conectado y al estar conectado las estructuras que estamos viendo en el planeta, pues ellas también son el reflejo de lo que se manifiesta en otras dimensiones. Entonces pareciera como si todo fuera un ciclo evolutivo donde todo está en constante movimiento, donde todo se está nutriendo energéticamente y donde tanto Lira como la Tierra y otras dimensiones donde se ha habitado y donde hay conciencias energéticas van en unos movimientos donde van habitando en diferentes espacios y vuelven a la tierra y pareciera como una especie de ciclo energético donde seres y entidades van conviviendo y van relacionando entre sí, entonces se ve como un gran entramado energético, se ven muchas como aros de circunferencias que están uno, otro, 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 y cada uno tiene grados y cada uno tiene sensaciones energéticas diferentes, se ven muchísimos que están fuera de la Tierra, pero también puedes encontrar estos mismos niveles de dimensiones dentro de la Tierra. Entonces esto hace que la Tierra tenga una forma energética con muchos entramados y con mucha geometría. ok, a ver, dentro de esos entramados y geometría, em, ¿qué energía, qué evento hizo o gestó lo que se entiende? Ahora, vamos a ver si es cierto eso de las guerras de Lira. Vamos a ver qué se gestó con estos entramados, estas formas de comunicarse energéticamente, estas formas de conciencia de las diferentes especies que convivían. ¿Qué fue lo que generó quizá ese desequilibrio? Ahorita que regrese te vuelvo a preguntar y me comentas. Cristina, entonces, cuéntame. Bueno, observo que su parte energética, tanto física como energética, no es tan solidificada, lo que les permite poder primero viajar en el tiempo muy fácil y veo unos túneles, como unas varias líneas de tiempo donde ellos pueden viajar y pueden experimentar diferentes sensaciones. Esta poca solidificación también les permite comunicarse, como te decía, telepáticamente y poder tener experiencias de diferentes tipos para su simplemente experiencia, es un modo de experiencia. Lira es como una gran plataforma de experiencias ¿para qué? Para experimentar y poder liberarse de ciertas ataduras. Y esas son las ataduras que veo que pudo haber causado como un quiebre, ¿sí? Y esas ataduras comenzaron a ser mucho más grandes y mucho más fuertes y ahí fue como se comenzó como a quebrar el sistema, ¿sí? Este gran sistema de experimentación. ¿Qué tipo de ataduras eran las que se presentaban en esta experiencia? Veo estos entramados o estas como túneles así, Ujú, ¿sí? Como unos toboganes. ujú. Entonces resulta que si tú podrías experimentar, por ejemplo, la felicidad, pero si tú comienzas a, a a sentir una sensación, por ejemplo,
está digamos que la felicidad y está otra emoción, no sé, el amor. Entonces habían unos entramados en que se comienzan a generar unas fricciones y se crearon unas sensaciones, haz de cuenta, el miedo, la envidia. Y esas sensaciones negativas eran las que quedaban, digamos que no había, no, todavía no estaba el desarrollo suficiente para poder fluir en esas sensaciones y poder desapegarse de ellas claramente. Entonces comenzaron a generarse conflictos, pero hace cuenta como un tobogán de emociones, diferentes toboganes de emociones, y al no fluir en unas, se generaban, sí, como fricción y se rompían, ¿sí? Entonces ahí se comenzaron a entrar entidades o entrar situaciones donde se perdía el fluir. Entonces, esto, por ejemplo, del miedo y la envidia no existía. Se comenzó a crear Ok. ahí. ¿Y cómo se empezó a crear ahí? Yo veo unas fracturas entre tobogán y tobogán, mejor dicho, y entre las líneas de tiempo y líneas de tiempo, y eso fue, y además la solidificación, junto con la solidificación de sus cuerpos energéticos y físicos, lo que comenzó como a generar una fricción, y lo que veo es lo que, o sea, la imagen que veo es lo que somos, lo que está ahora, o nuestro plano, que es ese poco fluir en las emociones negativas, pues entre comillas negativas, y no poder transitarlas de manera fluida. Digamos que lo que veo que ocurrió, lo que tenemos ahora con respecto a nuestras emociones, que Ok, no pudimos fluir en ellas. ok. Nico, entonces vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo es esta estructura espiritual o social de los liranos en esta parte espiritual que dices que comenzó a sentirse como, pues no sé si invadida, no sé si, cómo fue esta situación? No, ¿Tú me escuchas? ahora sí. Lo que yo observo, Ira, es que todo comienza siempre como con un tipo como de comparativa o ambición. Ujú, Lo que yo observo es como el llegar como a este estado en donde al parecer el entorno comienza a dejar de tener retos, en vez de asimilarlo como con una conciencia positiva, entra y empieza a alimentarse este parásito como autoritarista y dominante, incluso conquistador. ujú, Lo que empiezo a observar a ver qué sucede, Ira, es que entre los planetas que formaban el sistema del Ira empieza a haber como algunos tipos como de rechazos o algunos tipos como de conflictos, ajá, como si la comunicación que utilizaban previa empezara a resultar innecesaria e incoherente, y sobre todo porque empiezan a haber resultados más eficaces a la hora de provocar el dominio físico. ok, Muchas de las civilizaciones del Ira ni siquiera se habían contactado a nivel físico, pero sabían de las existencias de otras civilizaciones en otros planetas, ujú. y de alguna forma el primer contacto que tuvieron no fue el más grato. Ok, entonces, esta necesidad como de conocerse, ¿no? De contactarse, de ver sus diferencias, de ver todo eso, aunque pudieran tener telepáticamente esa comunicación, entonces esta necesidad que no tenían y que les llegó física fue lo que los hizo empezarse a romper. Sí, Ira, de alguna forma la fisicalidad de su dimensión, o sea, la dimensión de sus planetas empezó a afectar, Ira, porque en el punto en que empezaron a suceder cosas que tenía mucho que no sucedían, o que de plano mucha civilización del Ira no había entendido, como lo que vendría siendo como estos ataques internos o esta mala comunicación, Ujú, empieza a crear el conflicto, así es. ok. Margarita. Bueno, yo lo que veo es cuando tú mencionas guerras, Ujú,
Lo que veo es que las guerras de Lira, puntualmente, son las formas, son como formas de conciencia que hacen parte de la estructura dimensional de la Tierra en todas sus expresiones, desde lo más físico hasta lo más sutil. Entonces, entre ellas hay como escalas de dimensiones y al conectar con Lira y con su proceso evolutivo, lo que hacen las guerras es que la conciencia se baje. Entonces, esa energía, cuando empieza a descender, a bajar de vibración, se estanca. Y cuando se estanca, el proceso evolutivo no solamente afecta a ese estado lira, sino también influye energéticamente en el resto de dimensiones. Por eso es que siento y veo que también afecta a la Tierra y nos afecta y afecta a todo ser vivo que tiene una conciencia evolutiva. Entonces esa energía va quedando como una especie como de huellitas, como de heridas, y la energía empieza, es como si la energía se oscureciera. Entonces cuando uno ve todo esto del ira y cuando uno ve los efectos que trae la guerra, como estancamiento, también se van produciendo como formas de filamento, porque la Tierra y la conciencia de la Tierra, a través de las guerras y de la evolución y de las dimensiones y de las estructuras y de todas estas formas que hacen parte como de toda esta conciencia del planeta, hace que de alguna manera la guerra se vea como una especie de filamentos. Estos filamentos lo que hacen es drenar la energía del planeta y no permiten que la energía pueda fluir de una manera correcta. Entonces ahí es donde se van creando esta especie de quiebres, estas sensaciones de estancamiento a través de la envidia, de la rabia, de todo lo que engloba y encierra las guerras. Entonces, como la Tierra ha vivido muchísimas guerras, entonces la guerra va creando como esa inconsciencia, y lo que hacen las guerras es como crear una especie de cerca energética, y esa cerca energética hace que el pulsar de la Tierra no se sienta tan expandido, y esto también incluyo aquí todas las estructuras dimensionales de la Tierra. Entonces veo la afectación, se sienten las sensaciones y se siente cómo va cambiando el movimiento de la Tierra. Si hay un movimiento en ciertas formas expansivas, lo que hace es que los movimientos van a la inversa. Entonces, todo esto de los conflictos en Lira afectaron indirectamente Totalmente. la forma de la Tierra por estos filamentos, ¿no? Ujú. Ok. Cristina, ¿qué evento energético marcó este primer desequilibrio del Lira del que estamos hablando? Veo que hubo un cambio dimensional, Ok. como un cambio dimensional y un cambio dimensional que creó una baja de energía, y a bajar la frecuencia, eh, todas estas emociones que te contaba se comenzaron a volver más fuertes, porque el transitar, por ejemplo, el transitar la rabia con un estado, con una vibración más alta, es diferente a una energía, a una frecuencia más baja. Entonces ese cambio dimensional lo que hizo fue bajar la frecuencia, y ahí fue cuando se comenzó a percibir todas estas emociones negativas, pues muy como que se exacerbaron, Ujú. y ahí la comunicación comenzó a pues a truncarse entre unos y entre otros. Además, como era una comunicación telepática, ya que uno comenzara a resbalarse o a truncarse en estas emociones, pues todo el sistema comenzó a colapsar. Ok. Nico, a ver, ¿cuándo entonces entraron o cómo llegaron a esta escena esas razas reptilianas draconianas que aparentemente, según la historia y los cuentos que se dicen, llegaron a este lugar como una forma como de dominación? ¿Llegaron, no llegaron, existieron, no existieron? ¿Cómo lo percibes tú?
No, ¿Tú me escuchas? ahora sí. Lo que yo observo, Ira, es como extraño, es como una convivencia malinterpretada con respecto a esto. Em, lo que observo, Ira, es que se empiezan a gestionar sistemas como de organización interplanetaria mal influenciados. Ujú, Observo, Ira, que uno de los valores menos apremiantes y que más se afectan con estas parasitaciones vendrían siendo el valor de la individualización. ujú. Es como si un momento cambian la perspectiva de su producción a hacerlo a nivel masivo, y ahí es donde también empiezan muchas gestiones de problemas, empiezan a haber muchísimas comparativas, y se empieza a gestar muchas cosas. Entonces lo que me quieres decir es que no nada más fueron los reptilianos, todos los que convivían empezaron a tener como malos entendidos ahora en sus comunicaciones, o sea, Sí, no, los... no Ujú. solo los reptilianos, en realidad fue generalizado, pero lo que tuvieron los reptilianos es que fueron los que iniciaron como los ataques físicos, Ah, ok, lo muy bien. más destructivo. O sea, los reptilianos son los que empezaron con la destrucción. Ujú. Ok. Margarita, a ver, entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo lo pregunto? En esta parte que tú ves que ellos convivían y estos aros que se comunicaban y que no se comunicaban y que había cierto tipo de estructuras, ¿qué tipo de manipulación puede ser energética, puede ser genética, puede ser dimensional, se utilizaron para esta distorsión en la comunicación de todos los seres que antes podían convivir? ¿Qué pasó ahí? Lo que veo es que lo primero que se siente es la sensación de muchos velos, de mucha energía que va creando ciertas formas, obstáculos de no poder conectar como con una realidad. Y esta realidad, cuando se siente velada, se siente muy confusa, se siente muy indefinida y es fácil de ser intervenida. Entonces, cuando vemos todos estos bajones de conciencia que vienen a través de estas guerras y de estas interferencias energéticas, veo cómo la Tierra se va volviendo, digamos, a nivel de convivencia, un sitio complejo y difícil de vivir, precisamente porque las formas que se ven geométricas a través del movimiento energético del planeta, a través de esta geometría, cada vez se van sintiendo como más apretadas, se van sintiendo más limitadas y se van sintiendo más estrechas. Entonces, todo lo que pueda influenciar o pueda intervenir a través de las guerras van quedando grabadas en las memorias, y cuando van quedando grabadas en las memorias hay una gran inyección de miedo. Entonces el miedo hace que de alguna manera se pueda transformar o se pueda manifestar en diferentes niveles, en pánicos, en angustias, en ansiedades, en miles de situaciones que hacen que la comunicación inmediatamente interna primero se interrumpe. Primero porque esos velos no permiten que la energía fluya. Si la energía no fluye, pues la energía no fluye en relación con la Tierra, y en relación de la Tierra con las dimensiones y con los seres que están en otras dimensiones, hacen que todo se vuelva como, como si todo trajera un halo de energía muy conectado con esa sensación de estar en guerras permanentes, en invasiones permanentes y en ciertos movimientos energéticos invasivos que el cuerpo va conectando, porque todo lo que va pasando dentro de las dimensiones pasa en nuestro cuerpo, y todo lo que pasa en nuestro cuerpo también está relacionado con lo que pasa con la Tierra. Entonces ahí se pierde una comunicación, se van perdiendo la relación con los sentidos, con las formas de percepción, y esto lo que veo es que va creando ciertas formas energéticas que se vuelven como conos, como si la energía entrara y la energía se estancara y la energía quedara en la Tierra. Pero a su vez en nosotros mismos también pasa la misma situación. Entra toda esta forma de energía conflictiva, compleja, y hace que se quede estancada en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo cada vez se va sintiendo mucho más denso. Entonces las guerras,
cumplen a nivel tanto interdimensional y a Ujú. nivel estructural, cumplen una función específica que hacen esa percepción que sienten los humanos de sentir que la Tierra es una cárcel. Ah, ok, a ver, en esta parte se me hace interesante observar por qué algunos, o algunas personas, razas, especies, lo que sea, van por la resistencia y otros van por la colaboración. O sea, unos van y se vuelven revolucionarios en contra de lo que está pasando y otros se ciñen a un plan que está ya estructurado a partir de esta forma de guerras. Cuéntame cuál es la diferencia entre unos y otros. Es una línea invisible, Ajá, aparentemente, pero es una línea que contiene una totalidad. Entonces, ambas energías están contenidas en una unidad. Entonces, cuando vamos conectando, y tú hablas del Alfa Draconis y los Dracos y todos estos seres, ajá, pues lo que van creando ellos es una interferencia ok. que no solamente actúa interdimensional, que actúa sobre el colectivo y sobre las mentes digamos, de los humanos, de los seres vivos de la Tierra, y esto va creando esta dualidad y este conflicto en ellos mismos, en ser buenos o en ser malos. Ok. Pero ¿qué pasa si soy bueno? ¿Qué pasa si soy malo? ¿Qué pasa si tengo miedo a los seres dracos que vienen con estas investiduras de miedo? Entonces el miedo se apodera a nosotros, pero ¿qué pasa si vienen con estas sensaciones tan angelicales y estoy adorándolos a ellos? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí en realidad lo que se siente es que la energía se está direccionando y se está alimentando y se va nutriendo cada vez esa sensación de contención y de dualidad, y esta dualidad lo que hace es que sintamos nuestra realidad mucho más material, mucho más apretada, pero al fin y al cabo son dos formas de expresión que tienen el mismo fin. Ok, entonces, Cristina, viendo todo esto, ¿cómo observas que comenzó, o sea, la primera guerra abierta, así como que se declararon la guerra dentro del mismo sistema de Lira? Vamos a ir al sistema de Lira. Dentro de ese sistema, ¿cómo fue que comenzó estos primeros enfrentamientos o estas primeras formas de guerra? Bueno, al transitar estas emociones negativas de manera muy densa, Ajá, lo que hace es que densifica el cuerpo, tanto energético como físico, y eso es lo que genera separación entre unos y otros. Y al generar separación, comienzan a haber conflictos sobre, eh, sobre territorios, sobre comparaciones, comienza a haber la comparación, comienza a haber una dualidad mental, mental, espiritual, emocional, en todo sentido, y hay separación. Y en esa separación, esas guerras comienzan, eh, es que es lo que veo es que es una guerra interna, sí, sí. totalmente, Ujú, entre, y que se manifiesta hacia afuera. ujú. Entonces, son proyecciones. Entonces, al hacer esas proyecciones de esas guerras que hay internas, comienzan chiquito y comienza a agrandarse entre los que están alrededor, y ya comienzan a dividirse entre poblaciones, diferentes poblaciones, y pues claro, por territorios, por diferentes situaciones, comienzan a crearse guerras entre sí. Y en esas guerras entre sí comienzan a entrar entidades en forma de egregor, y ahí es cuando ya pues comienza ya a volverse como somos nosotros hoy en día, como es el planeta hoy en día, Oh, ok, que a ver, es juego de entonces, poder. ok, entonces lo que entiendo, en esta lucha de poder interno, em, se densifica el cuerpo, como lo decía Margarita hace rato, se densifica en este como cono, se va densificando el cuerpo de los liranos, pero es algo que nosotros, por esta conexión
de estas dimensiones o multidimensiones o universos vamos nosotros apropiándonos como parte de nuestra fuerza, de nuestra vida, esta densidad que viven los liranos? Mm, sí, se puede ver de esa manera. Es decir, lo que yo veo es que antes había una gran unidad, ¿sí? Sí, Y los cuerpos no eran tan densos. solidificados, Ujú. densos, sino había una plena comunicación. Al solidificarse, hay división, guerra interna, guerra hacia afuera, y en esa guerra comienzan a dividirse entre grupos y ya comienzan a haber guerras entre sí por poder, ¿sí? Ok. En estas guerras de poder, Nico, ¿qué civilizaciones fueron destruidas? ¿Qué civilizaciones fueron tomadas? ¿Qué civilizaciones fueron utilizadas? ¿Y en qué momento entramos los seres humanos nosotros ahí? ¿Huyeron a esta dimensión algunos que estaban ahí? ¿O cómo fue que nosotros tenemos esa aparente conexión con estas historias de Lira? ¿Me escuchas? Sí. Yo lo que observo es que las más importantes, por llamarlas protagonistas, aunque sin embargo todos participaron de alguna manera, Ujú. lo que observo es una raza como de un tipo como de humanoide, pero diferente. Observo que tiene otras percepciones sensoriales que también están conectados como de cierta forma a la zona de sus hombros. Observo que hay una reacción que tiene muy parecida como a su posición física. Ellos están relacionados mucho con un planeta donde está relacionado como la construcción de las estructuras mentales. Ok. Observo que hay otra civilización importante en esta transición que de alguna forma intentó como negociar, quedó como en medio. Es una civilización como insectoide, Ajá. que incluso se desprende y se aleja previo antes de las destrucciones más masivas. Ujú. Alguna característica que tenían estos es que eran como genetistas. Ujú. Y los reptiles, irá, pero los reptiles se involucran de una forma negativa en los aspectos de todas las civilizaciones de los planetas aledaños y empiezan a crear estas gestaciones en donde buscan como a través de la destrucción de lo masivo, como la asimilación de algo que es para muchos menos. No sé cómo explicarlo de otra manera. A ver, ok. A ver, Margarita, fíjate, nosotros hemos visto, cuando hay guerras, hay como almitas que quedan atrapadas, bueno, lo hemos visto aquí en la Tierra. En estas guerras de Lira que se presentaron, pueden ser físicas, energéticas, de todo tipo. Hubo almitas atrapadas, hubo almitas expulsadas. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo puedes ver? Bueno, yo veo que sí pasa como el mismo efecto cuando hay guerras y van quedando almas atrapadas entre dimensiones. Cuando empiezo a conectar con Lira y empiezo a conectar con la energía que ha envuelto a esta conciencia, porque es algo que está muy relacionado con la forma evolutiva del ser. Ujú. Entonces hay una parte de los humanos que han sido parte también del Lira, porque han Ujú. sido las formas energéticas de convivir entre las dimensiones, porque entre las dimensiones pasan situaciones muy similares a las que pasan en el planeta Tierra. Entonces, se sienten atrapamientos de almas y se ven como ellas entre las dimensiones estuvieran una parte de su cuerpo en una dimensión, otra parte del cuerpo en otra dimensión, y esta sensación de atrapamiento, que también lo hemos visto aquí en el plano, en la Tierra, hacen que la misma energía tome una consistencia y una densidad por estas formas energéticas, porque se sienten energías incrustadas. Entonces esto hace que los engranajes de la Tierra se vayan volviendo cada vez más densos, se vayan volviendo cada vez más como mucho más duros,
pero veo que en todos los procesos, tanto de la guerra del Lira y como las guerras, como te decía, que la Tierra ha vivido, Ujú. pues también hace parte de una energía que está dentro de nosotros. Es una energía que está incrustada en forma de memoria, y todo lo que pueda pasar entre las dimensiones o las estructuras dimensionales está pasando en nosotros, porque nosotros también somos dimensiones. Entonces todo en sí mismo está interconectado. Entonces todos estos procesos de guerras y de conflictos y de dominaciones pues van quedando guardados en la estructura genética del cuerpo, y esto va creando en la tierra y en el humano una identidad que va conformándose o va estructurando, porque la guerra va creando una estructura de miedo y va creando una serie como de armaduras energéticas, que son las mismas armaduras que vemos también alrededor de la Tierra, pero también se perciben entre las dimensiones. Entonces puede que se vean como en estados mucho más sutiles, pero no dejan de ser como esta especie de como de rejas, como de, inclusive muchas veces se van sintiendo las guerras como formas de laberintos, donde el alma se va sintiendo perdida y ella misma se va moviendo en el mismo sitio. Así ella sienta que se va como desplazando a otras dimensiones, son como sensaciones energéticas que son como los efectos de una guerra y lo que la tierra y los conflictos que trae ella misma, porque en una guerra hay una cantidad de intereses y de dualidades que se manejan, y sobre todo lo que veo es que las guerras van involucrando mucho la parte mental. Ujú. Son formas como de fracturar, entonces la mente va quedando como con esa, no sé, son como sensaciones de guerras, y va recreando las guerras dentro de su cuerpo y las va recreando también en su exterior. Entonces son formas muy generales de percibir lo que puede representar Lira y lo que puede sentirse como almas, y las percepciones que se sienten cuando un cuerpo ya se siente en estos estados, digamos, de conflicto y de dolor. A ver, hubo entonces, no sé, pues pregunta, alguna forma como de exilio, como de huida, como de escape de algunos seres que habitaban esa constelación o esos planetas de Lira. Y si fue así, em, como a dónde era donde ellos por lo general huyeron. Bueno, lo que yo veo es que hay dos aspectos. Uno, de ciertos seres, puntualmente al conectar con Lira, que quisieron salir como todo este entramado Ujú. de conflicto, de momentos donde si se viven ciertos momentos evolutivos o de expansión, cuando va entrando y va penetrando los conflictos de intereses y la dualidad, lo que veo es que muchas almas quisieron escapar, pero la misma energía no permitió. Es como si ella hubiera hecho unos cerramientos energéticos para que los procesos de evolución o de involución, si se puede decir de alguna manera, se siguieran viviendo dentro de la Tierra. Entonces lo que veo es que lo que hace la Tierra, no solamente para los liranos, sino para todas las dimensiones, inclusive la Tierra, es crear esta sensación de no poder salir y de estar atrapados y de sentir esta sensación de opresión. Y esta sensación de opresión está muy relacionada con el miedo y lo que una guerra puede generar en toda la conciencia colectiva, y puedo decir en el colectivo de todas las dimensiones que hacen parte de la estructura del planeta. O sea, pero escaparon, quiere decir a la Tierra o se quedaron ahí, no Se quedan, escaparon, se se quedan quedaron. entre dimensiones, son como son, sí, son entre dimensiones, es una sensación de escapar, pero al mismo tiempo es estar en toda esta energía que no, que de alguna manera no permite o no le hace sentir a los seres que puedan salir de esta sensación energética. Ok, ¿cómo nosotros, Chris, vivimos esta historia de Lira si aparentemente no hay conexión con eso? No llegaron liranos a la Tierra aparentemente, sino que se quedaron entre dimensiones. Entonces, ¿cómo conocemos y cómo compartimos cierta historia de esta forma de las guerras y de las razas que existían en Lira?
Lo que yo veo, Ira, es que nosotros como humanos tenemos aún esencia de ellos. Ujú. Veo que ellos eran la parte más sutil y veo algo muy curioso y es como si em, los primeros que entraron fueron los reptilianos y como ese reptil comienza a crear el humano como animal. Y ahí es cuando comienza a cambiar la parte reproductora. Entonces aparecen los órganos y veo cómo comienzan a aparecer los órganos, todos los órganos, a desarrollarse el cerebro de una manera muy específica y los órganos sexuales, porque veo que en los lirianos, si se puede decir así, no se reproducían, digamos que como nos reproducimos nosotros, de una forma más animal, sino era más, bueno, era diferente, era muy diferente. Entonces, esta influencia reptil fue la que creó que nosotros fuéramos animales y tuviéramos esta estructura física. Entonces, Entonces, no, sí, dime, perdón. para responder tu pregunta, Ujú. aún tenemos esencia de lira, pero ya tenemos muchas modificaciones, como una evolución, ¿sí? Ujú. A ver, entonces Lemuria y Atlántida no eran seres evolucionados que vinieran y se establecieran aquí, eran originarios de este planeta. Yo veo que sí, eran originarios, pero veo que venían como debajo de la tierra, como tierras debajo de esta tierra, Ujú. con otras estructuras energéticas. Claro, ellos se desarrollaron en un momento donde la tierra tenía otra composición energética, Ujú. eh, eh, pero yo creo que vinieron después. Ok. Nico, ¿qué huellas pudo haber dejado en la memoria energética del humano esos conflictos que pudieron haber afectado el ADN humano para tener cierta memoria de esas situaciones, de esas guerras? ¿Tú me escuchas? Sí. Lo que yo observo, Ira, es que el primer involucramiento de alguna forma del espectro humano en todo eso, Ajá. si hay una herencia de ciertas esencias lirianas en la Tierra, Ujú. es como si a modo de esencia muchas se hubieran perfilado hacia el siguiente punto de contención. Digamos que en un sentido de esencia energética, el espacio que ellos tenían y el espacio que ahora tenemos nosotros son muy similares, Ok. pero a nivel de dimensión, ellos tenían un espacio dimensional muchísimo más grande. Ujú. Lo que observo es que muchas entidades dejan esos cuerpos y empiezan en su travesía a encontrar un nuevo espacio y muchas de ellas llegaron aquí a este planeta hace mucho tiempo. Y entonces en esta estructura se encuentra todavía esta estructura liriana en el ADN. Sí, todavía hay muchas partes, incluidas muchas formas en las que incluso hacemos de cosas muy pequeñas como por ejemplo las transacciones monetarias pudieran provenir de esta parte. Ok. Margarita, a ver, quiero quiero que observemos por qué repetimos la dinámica de guerra, de control y de separación ahora en la Tierra, no sé, como si fuera un reflejo de lo que ha pasado, por ejemplo, en este lugar llamado Lira, o es una programación dimensional, o cómo es que lo vivimos y lo sentimos. Bueno, primero porque veo que entre las dimensiones Ajá. y la forma y la estructura, aunque se ve que tiene esta forma como de cono, esta forma que aquí es redondo, pero aquí se va angostando y hay unas mallas energéticas que hacen parte y se relacionan con toda la estructura dimensional que ella misma también guarda memorias. Entonces, estos movimientos energéticos hacen que de alguna manera se siga manteniendo esta memoria, se siga asentando
la guerra, y de alguna manera está incrustada no solamente en el planeta, sino en el colectivo de la humanidad y en el colectivo de los seres que viven en las dimensiones. Mm. Por eso es que se ven energías como múltiples infinitos que están moviéndose y están girando permanentemente en este cono invertido, y hacen que las realidades siempre se sientan de alguna manera conflictivas y se sientan mm, muy relacionadas con la dualidad, con la lucha, con el poder, para seguir manteniendo esta sensación de red planetaria que cuando tú la ves, digamos, desde cierta distancia, penetra en la Tierra, las dimensiones se van sintiendo más abiertas hacia arriba y se van achicando, se van acostando en la medida que van llegando a la Tierra. Pero hay un punto donde como el punto de unión de este cono entra y penetra a la Tierra y va creando unas formas de ondas energéticas donde va creando unas formas como de nudos Mm. sobre la superficie de la Tierra a través del agua y a través de la vibración de ella, que también va creando estas formas de nudos en las aguas de los seres humanos. Y veo cómo de alguna manera hay puntos importantes donde el conflicto se guarda, lo primero que estoy viendo es en las pirámides y en estructuras que tienen estas formas geométricas. Ellas tienen la capacidad de guardar estas memorias, de sostenerlas y de mantenerlas. Entonces, lo que se ve como una realidad es una realidad que está todo el tiempo en un constante movimiento, pero a la vez se va sintiendo una forma de bucle, porque son diferentes como como dimensiones y formas de energía que van conteniendo a una sola energía. Es como si la misma energía de la guerra y de los conflictos estuviera protegida por estas memorias que también se han vivido en otras dimensiones y que también hacen parte, por supuesto, de toda esta forma de expresión, tanto física como energética, que rodea el planeta Tierra. Entonces, una forma, cuando accedemos nosotros a estos conflictos internos que nosotros vamos teniendo y que muchas veces no sabemos manejar, es despertar esta memoria o esta huella Sí, energética sí. ancestral de esas primeras guerras cósmicas o universales. Sí, porque todas las guerras hacen parte también de la memoria que nosotros tenemos guardada. Ujú. Entonces, si tú ves la estructura de un ser humano, ves que aquí está la forma de este cono, está la forma del movimiento, y esta parte del cono o de la esfera está conectada con la memoria de la Tierra y del colectivo. Toda esta energía va entrando a través de este cono y va conectándose a su vez con toda la parte de los centros energéticos, y baja y vuelve y fluye, y baja y vuelve y fluye, y va creando unas sensaciones duales dentro del cuerpo humano. Entonces, cuando tú ves estas formas de conflicto, de guerras, que hace parte de las memorias, van quedando grabadas en los diferentes órganos. Yo veo que queda muy grabada en toda la parte del sistema endocrino y los órganos que corresponden al sistema endocrino, que son dobles. Entonces ahí va quedando guardada en los ovarios, en los testículos, en los riñones, en todas estas formas, en el vaso, en el timo pineal, etcétera. Y esto hace que de alguna manera la energía sigue fluyendo en esta forma, y esto no permite que de alguna manera los humanos conecten con otras realidades, precisamente por la forma del movimiento de la energía, la forma en que entra, la forma en que se distribuye la energía, y la forma en que ella va creando unas memorias fuertes, como pesadas, porque cuando tú conectas con la guerra es algo que representa una densidad y una forma rígida, no solamente para la estructura energética y física del cuerpo, sino también para la estructura del planeta, y va también creando ciertas solidificaciones en la estructura dimensional de la Tierra. Ok. Cris, ¿qué sucede cuando el almita humana empieza a recordar estos orígenes de conflictos, cuando empieza a hacer un trabajo personal, espiritual? O sea, ¿tiene algún impacto energético el contactar esas memorias o no llegan a contactar esas memorias? ¿Qué es lo que tú percibes en ese momento? Lo que percibo es que este plano de existencia se Ujú. volvió cada vez más complejo
para poder desarrollarse o entre comillas evolucionarse de una manera es más difícil pero más rápida. Es decir, por ejemplo, es como un videojuego, ¿sí? Eh, esta realidad que estamos viviendo es más compleja porque antes en Lira todos estaban conectados, todo era una unidad. Al comenzar a complejizarse y a crear estas guerras, cada vez la guerra externa como es más compleja, la guerra interna es más compleja. Entonces ese espejo de lo que está ocurriendo afuera, es la evidencia de lo que está ocurriendo internamente. Entonces eh, digamos que para un ser que está haciendo un trabajo eh, interior, ese espejo de afuera le es completamente útil para ver todos esos elementos que existen dentro de nosotros y además no solamente de nosotros sino dentro de nuestro inconsciente, no solamente el inconsciente colectivo sino dentro de nosotros mismos. Entonces casi que esa división se dio también para que hubiera una evolución más rápida, Ujú, más dura pero más rápida al haber ese espejo real ujú, de lo de adentro y lo de afuera, ujú. y poder darse cuenta y poder ahí sí generar, quitar la división, ¿sí? Ok. Y, y ya no hay división cuando ya puedes entender ese espejo. A ver, esta pregunta va para los tres. ¿Qué debiéramos nosotros como humanidad entender o comprender para cerrar este, este ciclo galáctico de guerras, de, de perturbaciones mentales y emocionales? Nico. ¿Te escucho, Ira? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como humanidad para cerrar estos ciclos galácticos de guerras que se reflejan en nuestra Tierra y se reflejan en nuestra humanidad? Lo primero, Ira, o lo que observo que no respetaron ellos fue el respeto a la comunicación. Ujú, Digámoslo así, que empezaron a alterar las formas en las que se fueron frecuentando hasta el punto en el que fueron tan diferentes que se vieron como opuestos. Observo también esta parte de la ambición, pero una ambición desmedida, sobre todo por comprender o darle respuesta a cuestiones espirituales que simplemente civilizaciones que han estado años luz que nosotros los humanos ni siquiera ellos han podido comprender, cómo nosotros no permitirnos a caer como en ese juego. ujú. Y observo el recurso, ir al recurso. Al fin y al cabo, la destrucción de Lira se dio cuando empezaron con la destrucción física. En nosotros el problema sería caer en una tercera guerra mundial. Ok. Margarita, ¿tú cómo lo percibes y cómo lo ves esta parte? ¿Qué debemos nosotros como humanidad hacer para cerrar estos ciclos galácticos de guerras, de malos entendidos, de todo eso? Bueno, yo lo que veo es que en la manera en que el humano se ha sentido dividido, no solamente en su parte dual, en su parte femenino masculino, y a su vez siente que sus cuerpos están conectados a través o interconectados a través de diferentes cuerpos. Esto ha hecho que en el humano se sienta eh, muchísimas formas de atrapamiento y de confusión y de ir buscando en él mismo la unidad. Pero como hay tantas divisiones y tantas formas energéticas de emociones, pensamientos y sensaciones, esto va creando en él una grieta que cada vez se va abriendo más, va creando una separación y una dualidad en él mismo. En la medida que el humano vaya tomando conciencia que parte de estas formas energéticas son representaciones de una ilusión, ilusión que va creando una sensación de atrapamiento, inmediatamente la energía empieza a cambiar porque la unidad se va haciendo presente en cada uno de los seres que habita este planeta. Ok. Cris, ¿tú qué observas que el hombre como debe de comprender, de entender, para cerrar este ciclo de guerras galácticas, guerras internas, guerras de todo tipo?
De manera individual, primero entender que este es un plano de experiencia, de exploración, y de esa manera sentir, eh, bajar al cuerpo, ¿sí? Ujú. Eh, para salir de la programación de división en la cabeza, bajar al cuerpo y sentir este plano de existencia aquí y ahora como una exploración, y de esa manera eh, eh, transmitir es la información, transmitir que este es un plano de exploración. Al, al saber que tenemos un plano de exploración para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra exploración simplemente, de esa manera subimos la frecuencia y es diferente, es completamente diferente la comunicación, es completamente diferente, pues los roles de poder, eso es lo que veo, lo que O- percibo. ok, muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todo. Y desconectando me van a decir una palabra, una frase que les venga con la desconexión. Vamos a empezar con Cristina. Exploración. Exploración. Nico. Comunicación y tiempo. Comunicación y tiempo. Margarita. Guerras, estados de conciencia y dualidad. De conciencia y dualidad. Entonces, la exploración, la comunicación y el tiempo nos da o nos pone en tierra con diferentes estados de conciencia y dualidad. Muy bien, vamos a desconectar, vamos a regresar aquí y ahora en este momento. Respiramos, regresamos. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿Bien? Bien, Bien, bien. yo sí, muy sí, bien. Sí. Ahora no estuvo tan pesada, ¿no? No, No. diferente, la verdad. diferente, sí, pero no pesada. Muy bien. Entonces vamos a agradecerle a todas las personas que hacen favor de seguirnos y agradecerles a ustedes que hayan estado dispuestos a hacer estas indagaciones. Y vamos ahora a pedirles por favor que nos dejen su comentario, que nos dejen su like, que entren a nuestra página web, que nos sigan en nuestras redes sociales por favor y que nos escriban a nuestro correo info@irasemihipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 ¿qué? 49 C 33. 49, se me fue el avión. Muy bien. Muy bien, entonces cortamos aquí. Gracias. Bye. Chao.